Bueno, y regresamos a esta semana con Raquel. Tenemos con nosotros el abogado Gene Hernández. Estábamos hablando sobre la reforma inmigratoria, pero de un punto de vista pragmático, ¿no? Y te quería preguntar sobre el caso de los salvadoreños. Yo creo que es interesante porque una de las conversaciones del punto de vista ideológico, no pragmático, se habla de si deben tener un camino a la ciudadanía o no. Y es interesante porque cada vez que hablamos sobre este tema con las personas piensan que esto es algo nuevo, pero la realidad es que existe un grupo de personas que ya tuvieron esa conversación y están aquí legalmente, pero no tienen la oportunidad de ser residentes o ciudadanos, y esos son los salvadoreños. Y si podemos explicar de un punto de vista histórico, porque yo creo que es importante que las personas entiendan y usen eso como ejemplo sobre qué es lo que le ha pasado a los salvadoreños que vinieron bajo esa excepción. Es un punto interesante si los Estados Unidos y antes de los salvadoreños hay un estatus migratorio que en inglés es deferred action o acción diferida, que básicamente dice, admitimos que estás aquí, no te vamos a deportar, pero no eres residente, no eres ciudadano, puedes permanecer, pero estás en limbo, en un limbo indefinido, permanente. Lo que se llama TPS, Temporary Protected Status, un estatus temporal protegido. Básicamente por X razones se le ha dado a haitianos, se le ha dado a diferentes grupos bajo diferentes crisis que por razones humanitarias el presidente básicamente dice no vamos a deportar a esas personas, uno, porque no está bien, dos, porque hay una crisis en su país económica por razones huracanes, etcétera. Y sí, han permanecido aquí, pero sin la habilidad de llegar a un estatus permanente. Según yo he leído y tengo entendido, la propuesta que está en la mesa sí va a proveer una vía a llegar a la ciudadanía. Residencia. Recuerda que esto es un proceso largo. Claro. Personas que lo están haciendo por la vía legal hoy en día, para una persona, por ejemplo, que llega aquí con una visa de profesional, una visa H, una visa L, una visa de inversionista, no es residente, es un estatus no inmigrante. Es un estatus que inicialmente puedes estar por 3 años, pero después para buscar la residencia, la tarjeta verde, tienes que ir por un proceso por el Departamento de Trabajo. O sea que 3 años de H1, a veces 5 o 6 años para llegar a la residencia. Y después de la residencia a la ciudadanía, estamos hablando de otros 5 años. O sea que es un proceso largo por la vía legal. ¿Qué tiempos va a dar esta nueva propuesta que todavía no se ha dado todos los detalles? No sabemos, pero creo que el acuerdo es que sí, que no vamos a tener 11 millones de personas en un estatus de limbo, sin futuro, por vida. Básicamente, la idea sería que con multas, pagando sus impuestos, estando seguro que son personas de buena conducta moral, eventualmente van a tener la posibilidad de llegar a un estatus permanente, tarjeta verde, y más adelante, si, hablando inglés, etcétera, etcétera, llegar a la ciudadanía. O sea que yo creo que el acuerdo está ahí para tomar ese paso. Claro. Y yo creo que es interesante también porque lo estamos viendo con los Dreamers. El presidente, claro, le dio por acción administrativa la habilidad de quedarse aquí, pero los mismos estados ahora están haciendo decisiones que limitan esos derechos. El estado de la Florida siendo uno de ellos. Una de las cosas que se habló esta semana en the Board of Governors es que no los iban a dejar asistir a la universidad como residentes de la Florida, ¿no? Aunque han vivido en la Florida más de un año. Entonces, claro, la polémica fue, bueno, viene una persona de otro estado, vive aquí un año y entonces puede ir a la universidad como si fuera residente de la Florida. Pero estos muchachos que han vivido aquí 8, 10, 15, 16 años tienen que pagar 3 veces lo que pagan estos extranjeros, ¿no? Entonces es interesante cómo cuando se hace algo desde el punto de vista administrativo, cuando desde el punto de vista inmigratorio no está claro que van a la residencia de la ciudadanía, los estados tienen el derecho de, bueno, tergiversar un poco esos derechos, ¿no? No, porque el estatus de Dreamers técnicamente es, otra vez, algo que básicamente lo que garantiza es que no te vamos a deportar, pero no te lleva a la residencia. No sabemos, diferentes estados, como acabas de mencionar, habilidad de estudiar como residente, como mencionas, que el punto importante ahí es que pagas mucho menos como residente, claro, que no como de otro estado o persona que no reside acá, 3 o 4 veces la matrícula. Después, la habilidad de conducir, porque eso es un tema que hoy en día es
Que en Arizona dicen que no pueden básicamente conducir. Básicamente que no puede conducir, o sea que estás aquí, estás legal, no te vamos a deportar, pero no puedes conducir y no puedes estudiar. No tiene sentido, honestamente. O sea que yo creo que la idea de esta propuesta es de darles a estas personas la habilidad de vivir tal como cualquier otra persona, no necesariamente convertirse en residente o ciudadano inmediatamente, pero tener la habilidad de un futuro, si todo está en orden, poder llegar a ese estatus. Claro. Bueno, te quería preguntar de un punto de vista legal, ¿no? Muchas personas que están, como mencionaste, esperando en otros países o que tienen problemas inmigratorios en este momento, están oyendo toda esta discusión y piensan, bueno, se va a llegar a una resolución pronto. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo relativamente pronto, pero desde el momento que se llegue a ese acuerdo hasta que las personas puedan usar ese acuerdo de un punto de vista legal, ocurren muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo que la gran mayoría de personas que no entienden. Definitivamente. El hecho, obviamente, es positivo que se está hablando, que se está discutiendo y que eventualmente, pero como dices, hay personas que ya llaman a la oficina y dicen, ¿cuándo solicito? ¿Qué tengo que hacer? No hay nada que hacer, hay que esperar y tener paciencia. Y hay personas que han tenido mucha paciencia por 10, 15 años, pero el punto es claro que hay que esperar a ver, ¿cuál es la ley? Todavía sabemos los puntos generales, no sabemos específicamente. Por ejemplo, en la última vez que hubo una legalización, uno de los puntos claves y muy importante es algo que en inglés era known to the government. O sea, que la persona que está ilegal muchas veces vive como un fantasma. Sí. No existe. Y el gobierno decía, bueno, ¿y cómo sabemos que de verdad has estado acá? O sea, alguien que ha declarado impuestos, el gobierno sabe de esa persona. O sea, que aunque quizás sea un fantasma y se ha mantenido bajo el radar, si podemos decirlo. Hay un documento. Hay un documento. O tiene una cuenta de banco y hay evidencia de que ha depositado. O ha ido al doctor, a una clínica, o ha tenido una operación, o tenía una licencia de conducir, o tuvo un accidente. O sea que hasta cierto punto, y francamente no sé si esta va a ser la manera del futuro, pero si algo le pudiera decir a la persona es establecer que de verdad ha estado aquí. ¿Y cuántos años ha estado? ¿Y cuántos años? Porque típicamente la ley dice, la ley pasa hoy, es ley hoy, y típicamente no es 3 años, es de ese momento en adelante. Alguien que puede comprobar que ha estado aquí X tiempo, aunque los Dreamers no fue así. Los Dreamers tienes que haber estado X número de años, tienes que haber hecho esto. Claro. O sea que puede ser que la propuesta hoy en día sea un poco más difícil, no, pero hasta cierto punto no tiene sentido. Por ejemplo, vamos a asumir que la ley diga, no, tienes que documentar que has estado aquí 5 años. Bueno, ¿qué le pasa al que no puede documentar? Y ahí es donde hasta cierto punto estás creando el potencial para fraude. Claro. Para que alguien te dé una carta que dice que estuviste acá, para inventar. O sea que entonces estás, de los 11, ¿cuántos no han estado aquí 5 años? 3 millones. Entonces ya has creado otra clase de ilegales. Claro. De personas que no tienen, en mi mente es, de este día hacia atrás, si has estado acá y puedes comprobarlo, el que entró por el aeropuerto lo puede comprobar porque tuvo el pasaporte, tuvo el pasaje, tuvo el sello en el pasaporte, si no lo ha perdido. A lo contrario, el que cruzó la frontera, no hay alguien tirando una foto con un día, entraste por la frontera a tal fecha. Claro. O sea que sí tratar de mantener evidencia, si es posible, de estadía acá. Obviamente alguien que ha estado aquí, que se casó, tiene el acta de matrimonio, tuvo un hijo, tiene el acta de nacimiento del hijo. O sea, toda una serie de documentos para comprobar que de verdad ha estado acá, si ha declarado impuestos, mantener todo este tipo de evidencia por si la ley, que francamente no sabemos todos los detalles, dice que obviamente se va a tener que comprobar cómo y cuándo entraste y el tiempo que has estado acá. Claro, y es interesante porque con los Dreamers miraron a las escuelas públicas, porque claro, nosotros no le preguntamos sobre su estatus migratorio, pero sí podemos decir, este niño llegó a esta edad y ha estado asistiendo todos estos diferentes días, pero correcto. Esa excepción existe exclusivamente para niños. Correcto. Eso no ocurre con los adultos. Bueno, muchas gracias, Jean, por hablar con nosotros sobre este tema. Vamos a seguir al tanto de estos cambios desde el punto de vista de la ley migratoria. Espero que esto ha sido informativo para ustedes. Que en sintonía, regresamos en unos momentos.